Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias entonces a San Juan capítulo 13. Recuerden que estamos entrando ya a la parte donde el Señor Jesús tiene un retiro espiritual con los más cercanos a Él, sus 12 discípulos. Y ya el capítulo 13 empieza, hermanos, su ministerio, digamos, íntimo, su ministerio privado, a instruir los últimos detalles a sus apóstoles previo a su partida. Él ya ha estado 3 años y medio, ¿no es cierto?, con ellos en su ministerio público, cuando Él estaba anunciando el reino a toda la nación, a todas las personas que venían a Él, ¿no es verdad? Eso se llama el ministerio público de Jesús. Pero ya ha llegado el tiempo de que Él tiene que ir a la cruz, pues se dedica a darle las últimas instrucciones a sus apóstoles. Y recuerden, hermano, que las últimas palabras de alguien que va a emprender un viaje son muy importantes, ¿no es verdad? Y entonces es importante también que prestemos mucha atención los que somos cercanos a esa persona. Entonces el Señor Jesús en San Juan capítulo 13, viendo de que ya el tiempo está cercano, dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así empieza, hermanos, esta sección, reconociendo que el amor de Cristo, hermano, por los suyos fue un amor perfecto, un amor que a pesar de las dificultades y a pesar de las debilidades de estas personas cercanas a Él, Él los amó con un amor perfecto, ¿sí? Los amó hasta el fin, dice. Ya miramos el martes que mostrando ese amor, Él lava los pies de sus discípulos. Ahora, esta fue una acción, hermano, como todas las que el Señor hacía, ¿no es cierto? Declaraciones o milagros, señales que Él hacía, siempre detrás de ellas había una lección. Habían enseñanzas para todos los que estaban a su alrededor. En esta ocasión, las lecciones van a ser exclusivamente para sus apóstoles, para sus discípulos. Como ya miramos el martes, esta acción de Jesús de lavar los pies de sus discípulos, vamos a mirar ahora, hermano, las lecciones que hay detrás de esa acción, ¿ya? La aplicación de esa labor de Jesús, que realmente es muy significativa, ¿no? Llama mucho la atención porque esta era una labor que la realizaba el siervo, digamos, de menor rango en la familia, por llamarlo así, ¿no? El siervo, digamos, que no se ocupaba de otras cosas más grandes en la casa o en la propiedad del dueño, ¿no? Entonces, un siervo insignificante, por llamarlo así, ¿no? El menor de los siervos. Ese era el trabajo que hacía cuando una visita llegaba a la casa, lavarle los pies. Y recuerden el contexto, el martes estuvimos mirando de que este evento, esta historia, se realiza en un contexto interesante porque está cerca la Pascua y Jesús en los otros evangelios vemos que mandó a preparar la Pascua, ¿no? A sus discípulos. Ellos prepararon la Pascua y todo, pero llegó el momento ya de entrar a ese aposento, a esa habitación. La Escritura lo llama el aposento alto, ¿no? Ya estuvieron ahí y bueno, y ahora ¿quién va a hacer el trabajo del siervo más insignificante? El trabajo del siervo menor de la casa, lavar los pies. Y ellos venían discutiendo en el camino, más bien, quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién iba a ser el más grande, no? Hablando de posición, hablando del cargo. ¿Quién va a tener el cargo más importante, no? En el reino de Cristo. Y recuerden, el Señor ahí le dijo, miren, las naciones se enseñorean del pueblo, ¿no? Pero entre ustedes no va a ser así, sino que el menor va a servir al mayor, o el mayor va a servir al menor, ¿no? Y si quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser el servidor. Entonces esa lección venía en el camino, pero ellos se olvidaron. Cuando llegaron ya al lugar,
¿no es cierto? Y ahí, pues para poner en práctica esto del servicio, ya nadie quería hacer el servicio del siervo menor de la casa. Y es aquí, hermano, donde el Señor, ya miramos el martes, ahí en los primeros versículos del 1 al 11, cómo Él se prepara para hacer esa labor del siervo menor de la casa. ¿Con qué propósito, hermano? Aquí vamos a la práctica, aquí vamos a las lecciones de la vida cristiana práctica. ¿Está bien? ¿Qué quiere enseñarnos el Señor Jesús con esta acción de lavarle los pies a sus discípulos? Hermano, quiero que miremos en esta mañana el tema la vida cristiana práctica. ¿Sí? Para los que les gusta tomar apunte, agarren su lapicero, su cuadernito. Tema, la vida cristiana práctica. El Señor Jesús, hermano, ya ha tenido con sus discípulos 3 años y medio de caminar con ellos, de vivir con ellos, de instruirle a ellos, ¿no es cierto?, ¿qué era el proyecto del reino de Dios? ¿Cuál era, hermanos, el propósito de su venida? Así que ahora el Señor Jesús quiere que sus discípulos realmente pongan en práctica. Y el Señor, con esta acción, va a resumir la vida práctica del cristianismo. En primer lugar, hermano, anótese, la vida cristiana práctica es caracterizada por la limpieza, por la comunión. ¿Ya? Sucede que cuando viene al apóstol Pedro a lavarle los pies, le dice, no, tú no me lavarás los pies, porque Pedro sabía quién era Jesús. ¿Sí? Sin embargo, esto da ocasión para que el Señor Jesús le explique. A ver, mire versículo 8. San Juan 13:8 dice, Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, ¿no? ¿Qué dice? Subraye, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Tener parte con Jesús tiene que ver, hermanos, con permitir que el Señor Jesús haga la limpieza de los pies de Pedro. Ahora recuerden, hermanos, de que esta es una figura de la vida práctica de ese tiempo. Se iba uno a los baños públicos y al transitar a casa, como los zapatos no eran cerrados, las sandalias no, y los pisos no tenían pavimento como los nuestros, ¿no? Entonces el polvo de la arena y de la tierra se incrustaba pues en los pies, ¿no? Se entraba entre las sandalias. Así que al llegar a la casa sí o sí tenía que lavarse los pies. Por eso Jesús le dijo cuando Pedro, ya exagerando, dijo, sí es así la cosa, entonces lávame todo el cuerpo, no la cabeza y todo lo demás. No, le dice, el que ya está bañado, el que ya está limpio todo su cuerpo, no necesita sino lavarse los pies. ¿Cuál es la lección ahí? La necesidad, hermano, de lavarnos los pies diariamente. En nuestro transitar diario por esta tierra contaminada por el pecado, necesitamos, hermano, vivir una vida de santidad, una vida de limpieza, una vida de confesión de nuestros pecados. De eso se trata, hermano, el lavar los pies, la limpieza de los pies. Porque el que está lavado, todo el cuerpo, no necesita sino lavarse los pies cada día. Y ya ustedes están bañados y están lavados todo el cuerpo. Aunque no todo, dice, no por Judas. Pero dice, si tú has creído en Cristo, ya eres salvo, has sido lavado todo tu cuerpo. No necesitas sino lavarte los pies cada día por la contaminación del pecado en nuestro transitar diario. Entonces, hermano, la vida cristiana es caracterizada por la limpieza, por la comunión, tener parte con Jesús en su reino, con tener parte con Él, ¿ya? En su reino. Eso habla, hermano, de santidad. Eso habla de una vida limpia delante de Él. Necesitamos, hermano, para ser parte del reino de Cristo, ¿sí?, vivir una vida de santidad. Apartarnos del pecado, dejar la maldad, dejar a un lado, hermano, la contaminación mundanal por acercarnos cada vez más y más a Cristo.
y ser más y más como Él. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir una vida diaria de limpieza, porque eso es lo que caracteriza a la vida cristiana práctica. ¿Sí? Por eso tenemos que recurrir diariamente, hermano, a 1 Juan 1:9. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, lavarnos los pies, borrón y cuenta nueva, a empezar de nuevo, hermano. La vida cristiana práctica requiere limpieza, requiere, hermano, santidad. Dijo Pedro, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermano, debemos cultivar esa comunión con Dios, manteniéndonos limpios delante de Él. Amén. Amén. Muy bien. En segundo lugar, otra lección aquí de esta acción de Jesús lavando los pies a sus discípulos, nos enseña que la vida cristiana es caracterizada no solo por la limpieza, ¿no?, por la santidad, sino también por la humildad. Sí, por la humildad. Mira ahí el versículo 3 al 5. ¿Qué hizo Jesús? No, pero antes de lavar, ¿qué hizo? A ver, versículo 3, léalo. 3, 4 y 5. Dice que se levantó. ¿Qué más? 13, sí. San Juan 13, versículo 5. 3, 4 y 5. Mire cómo se ciñó, dice una toalla. ¿Eso qué es? Se alistó para hacer algo. Agarró un lebrillo, un bañador, ¿no? Y le echó agua. Luego se quitó el manto, dice, ¿no? Imagínense, hermano, o sea, se remangó. Aquí se remangó, ¿no? ¿Y cómo uno lava los pies a veces? Recuerden, hermano, bueno, aunque estemos sentados, o aunque estemos en una silla, ¿no? O como ellos se sentaban, ¿no?, sobre la alfombra nomás, ¿no? Así de un costado, medio recostadito, ¿no ves? Así era la costumbre antes, todo en la alfombra, ¿sí? ¿Cómo se llama? El buffet de comida ahí para servirse, y ellos alrededor, ¿no?, un poco recostados. No habían sillas. Entonces, ¿cómo tenía que hacer Jesús para lavar los pies? ¿Ah? ¿O cualquier persona? ¿Ah? Ponerse de rodillas, muy bien. Inclinarse, ¿ya? Desatar los calzados, no, las sandalias, ¿no es cierto? Hermano, esa es una acción de humildad. Imagínense, hermano, el creador del universo, porque San Juan 1 aprendimos que el verbo es el creador, el Señor Jesús es el dador de la vida, es la fuente de la vida, dice, la fuente de luz. Entonces, imagínense el creador del universo arrodillándose, inclinándose, hermano, hacia su criatura para lavarle los pies. Eso es humildad, hermano. Y no hubo cosa más grande en el reino de los cielos, ¿no?, que ser enseñados por el Creador acerca de esta característica de la vida cristiana, la humildad. Un gran desafío, hermano, a que nosotros también seamos humildes, ¿sí? Dice, por ejemplo, esta lección de humildad en Mateo 11:29, el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos desafía, hermano, a aprender de Él. Si nosotros somos una comunidad cristiana, entonces cristiana viene de Cristo, ¿ya? Estamos siguiendo al Señor Jesús. Él es nuestro Maestro, nuestro Señor, de quien debemos aprender estas cualidades que deben identificarnos como cristianos, ¿sí? La limpieza y la humildad. Y hermano, la humildad es
es una virtud que va contra nuestra naturaleza carnal, ¿no? Porque no queremos nosotros ser menos que otros. Siempre queremos ser más, ¿no? Y queremos mirar a los demás por debajo de nosotros, ¿no? Y la vida cristiana habla, hermano, de no ser altivos, de no ser así, ¿no? Mirar a los otros por debajo. Orgulloso, sí. No, la humildad es la que debe caracterizar a un hijo de Dios. La humildad, por ejemplo, de Juan el Bautista. Dice en San Marcos 1:7, por ejemplo, de que Juan el Bautista dijo de Jesús: detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno, dice, de desatarle su sandalia. No soy digno ni de desatarle su sandalia para lavarle los pies. No, él hermano mostró humildad, como la que vemos también en Abigail. Si usted estudió de repente en la historia de los libros históricos, ahí por ejemplo en 1 Samuel capítulo 25, el versículo 41, dice que Abigail, ¿sí?, se inclinó delante de David, manifestando humildad y sumisión. Anótese, después lo lee en casa, ¿ya? 1 Samuel capítulo 25, verso 41. Entonces, hermanos, si hay algo que debe caracterizar a un cristiano, es la humildad. Es la humildad. Aprendamos, hermanos, de nuestro Señor. Vamos a leer un versículo, ayúdeme, Filipenses 2:3. Ahí sí todos abramos nuestra Biblia, porque sí o sí necesitamos mirar que la vida cristiana se caracteriza por la humildad de los hijos de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, el versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué significa eso? Que no debemos andar en competencia. Yo soy más que este, o yo tengo más que este. No, dice antes bien, o sea, más bien, a lo contrario, dice con humildad. Ahí está. Eso debe caracterizar, hermano, la vida cristiana. La humildad, ser humilde de corazón, como dice el Señor Jesús. Luego dice, estimando, o sea, considerando, dice, a los demás, cada uno, considerando cada uno a los demás, ¿cómo? A ver, como superiores a nosotros mismos, como superiores a Él mismo. Hermano, eso es vida cristiana. Considerarnos unos a otros, ¿no?, como superiores a los que los otros son superiores a mí. Esa es la idea, ¿ya? De que nosotros, hermanos, consideremos a los demás como superiores a nosotros. Eso, hermano, es humildad. Y esa es cualidad de la vida cristiana. Número 3, el Señor Jesús quiere enseñar también, versículo 14, que la vida cristiana es caracterizada no solamente por la limpieza y la humildad, sino también por el servicio. Anótese, por el servicio, versículo 14. ¿Qué dice? Juan 13:14. Pues si yo, dice el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, ¿qué dice? Subráyelo. Vosotros también debéis. Es un deber. Debéis lavaros. Hermano, qué lección. Qué lección de vida cristiana. La vida cristiana práctica, hermanos, consiste en el servicio. Consiste en servirnos el uno al otro. Es un deber. Es decir, la vida cristiana, hermanos, requiere servicio. Ya hemos aprendido en alguna otra ocasión de que nosotros fuimos salvos para servir. Dice, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Así que fuimos salvos para servir. O como alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué hace aquí ese zángano? ¿No?
todo quiere que le sirvan a Él, que todo sea para Él, ¿no? Que todo se lo hagan y se lo dan así asado y cocido. Como ese que se murió de hambre, ¿recuerdan esa historia? Lo estaban llevando a enterrar, dice, ¿no? Se murió de hambre, pobrecito. Y alguien dice, ¿y quién es? Hay alguien que se murió de hambre. Pero ¿cómo se lo van a enterrar, no? Muerto de hambre. Y aquí hay comida, dice, ¿no? Aquí hay víveres, ¿cómo se llaman? Los abarrotes, ¿no? Los elementos para cocinar. Aquí hay arroz, yo tengo papa, cebolla, dice, ¿no? Denle, hombre, ¿cómo se va a morir de hambre? Y ya nomás sale el muerto de hambre, ¿no? Y enfía y pregunta, ¿está cocido? Dice. Todo lo quería asado y cocido, ¿no? No, hermano, nosotros por lo menos tenemos que lavar los platos, pues donde yo me he servido, lo que me han invitado, ¿no ves? Claro, pues. La vida cristiana, hermano, práctica, la vida cristiana práctica consiste en el servicio. Dios nos salvó para servir, hermano. Y Él también en esto nos dejó ejemplo. Aquí está. Le dice, lo que yo he hecho, también ustedes deben hacer los unos a los otros. Debemos servirnos, hermano, ayudarnos los unos a los otros. El énfasis aquí está no en la acción, ¿no? De que también tengo que lavar los pies, no literalmente. No, es el principio. Aquí el Señor enseña el principio, el espíritu del servicio. O sea, tener una actitud de servicio a los demás. La vida cristiana práctica debe ser caracterizada por el servicio. Esa es otra lección. Y número 4, también la vida cristiana práctica, por esto que el Señor Jesús hace y nos enseña, es caracterizada, hermano, por el ejemplo. Versículo 15. Ahí dice, San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué? Hagáis. Hermano, es un deber. Hemos visto el ejemplo del creador del universo, del creador nuestro, lavando los pies de su creación. ¿Qué tal es? Pero es, hermano, el ejemplo. La vida cristiana es caracterizada por el ejemplo. Claro, nosotros el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero cuando nosotros crecemos, hay otros que vienen detrás nuestro y quieren ver ese mismo ejemplo en nosotros. Que somos creyentes maduros, que somos discípulos maduros en la fe. Ellos quieren seguir nuestro ejemplo. Entonces, hermano, si Él lo hizo, si el Señor Jesús, el Creador, lavó los pies de su creación, ¿quién me creo yo, por decirlo así, no? ¿Quién me creo yo para no hacer lo mismo con nuestro prójimo? ¿Ah? ¿Me creo más grande, más superior, que no puedo ayudarle? No, hermano, tengo que servir. Hay algunos que no, mi ministerio no es ese. Cuando hay que hacer limpieza, no, hay una minga en la iglesia para lavar las sillas, para pintar las paredes, qué sé yo, ¿no? Dice, no, dice, yo dirijo, ¿no? No, dice el otro, yo toco, soy el músico de la iglesia. Otro dice, no, yo predico. No es ese mi trabajo. No, hermano, estamos para servir. ¿Ya? Estamos para servir porque el Señor nos dio ejemplo. El Señor Jesús, hermano, como dice 1 Pedro 2:21, nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Ya? Y por último, número 5, la vida cristiana práctica es caracterizada por, anótese, el amor. El Señor hizo esto, hermano, por amor. Versículo 35, miremos 34 y 35 del mismo capítulo. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos allá afuera que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos queridos, la vida cristiana práctica que enseñó el Señor Jesús
es caracterizada por el amor. El amor que Él nos mostró, Él mostró por sus discípulos y por todos nosotros al dar su vida en la cruz. Ese amor tiene que ser el sello que identifique a los discípulos de Cristo, hermano. En esto conocerán, dice, que son mis discípulos, en que tengan amor los unos con los otros, en que os améis unos a otros. Hermanos, realmente aquí llegamos a una característica que es el sello de la identificación de un hijo de Dios: el amor. El amor a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Dios primero, pero también al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, el amar a Dios y el amarnos unos a otros es la característica principal del cristianismo. Ahora, ¿cómo quedamos nosotros como cristianos frente a estas 5 características de la vida cristiana que enseñó el Señor Jesús? La vida cristiana práctica, dice Jesús a sus discípulos, consiste en limpieza, ¿qué más? Comunión, ¿no? Mantener nuestra comunión con el Señor, ser parte con Él, parte activa de la comunión con Él, ¿ya? ¿Qué más? Humildad, servicio, ejemplo y amor. Exactamente. Estas son características, hermano, que debe identificar a un discípulo de Cristo. Ahora, ¿cómo quedamos ante ellas? Vamos a terminar mirando el versículo 17. San Juan 13, 17. Dice: si sabéis estas cosas, ¿qué dice? La palabra, hermano, bienaventurado quiere decir bendecido, quiere decir feliz, dichoso. ¿Ya? Dichoso, feliz. Eso es. Si sabéis esas cosas, dice, ya yo sé eso, ¿no? ¿Sí o no? Algunos nos jactamos, ya eso, yo. Y a veces queremos tomar en poco la enseñanza de otro siervo de Dios, porque yo ya soy viejo en la fe. Ya yo he pasado esos cursos, dicen, ¿no? Ya yo me lo sé, dicen, ¿no? Pero ¿qué tanto has puesto en práctica eso que sabes? Ese es otro detalle que el Señor Jesús aquí dice, ¿no? Saber está bien, pero dice, si sabéis estas cosas está bien, pero bienaventurado, más bendecido vas a ser si las haces, si las pones en práctica. Tal vez nosotros sabemos, hermano, que la vida cristiana se caracteriza por la limpieza, por la humildad, ¿no? Por el servicio, por el ejemplo, por el amor. Pero, ¿y eso te identifica a ti? Está bien saber, pero dice, bienaventurados seréis si las hicieres. Poner en práctica, hermano, estas enseñanzas es lo que realmente es vida cristiana práctica. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, a no solamente llenar nuestra cabeza de conocimiento y jactarme y decir, ya yo lo sé, ya yo sé eso, ¿no? ¿Cuánto lo vives? ¿Cuánto de ese conocimiento está en tu corazón y lo pones en práctica? Eso es vida cristiana. Que el Señor nos ayude, hermano, a vivir de acuerdo a esta instrucción que Él les está dando a sus discípulos y a todos nosotros en esta mañana. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos.